Con un futuro brillante, esta joven valenciana protagoniza junto al codiciado Richard Burton una boda de reyes, pero el destino se lo arrebató para devolverlo a su vida 2 años después. La belleza no está exenta a los tiempos difíciles y ella lo sabe. Sigamos descubriendo grandes historias más allá de la belleza de Marena Bencomo. Y llega la hora de la fiesta, que siempre se disfruta muchísimo, ¿no? La hora loca, temática, con coronas y, artículos de aviadores, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de la fiesta? Bueno, realmente todo, y creo que la fiesta, no sé si le pasa a toda novia, fue como muy rápido todo, ¿no? Sí, generalmente a las novias le pasa que la ceremonia es lenta y la fiesta es rápida, como tú acabas de nombrar. Pero sí, fue realmente muy, muy bonito, sobre todo la parte esa de la hora loca, de las coronas y las gorras de capitán. Fue lindísimo, pero sí te puedo decir que me pasó todo rápido, muchas fotos también, esa parte de las fotos que es un poco tediosa. Era un poco el evento social del año, Sí. ¿no? Y de la ciudad. Bueno, fueron más de 1000 personas. Bueno, me acuerdo que fue en la catedral, era hermoso, fue impresionante. Me acuerdo que en ese momento, cuando Marena estaba, porque además decora la iglesia, una persona muy querida de la familia, que es Mercedes, la morocha le decimos, y la ayuda, Lolita, la mamá de Richard. Y la boda era a las 7 y me acuerdo que Lolita era a las 7 y creo que todavía estaba decorando el altar de la catedral, que quedó hermosísimo, ¿no? Me acuerdo que llegó al hotel y Richard ya estaba listo, y además Richard tenía que llegar antes de la novia. Bueno, total que me acuerdo que Marena está en su carro de novia dando varias vueltas y yo me acerco y le digo, amiga, está de verdad que cuando se baja era impresionante, y era impresionante ver como todo ese pueblo de Valencia se volcó encima, querían tocarle el vestido, había mucha gente, fue un momento mágico. Marena, ¿te han tocado vivir ciertos momentos duros y momentos crudos que has afrontado pues con gran entereza y con esa fe que te caracteriza? Y por supuesto debemos tocar pues este tema al que tú te abocaste por completo como un proyecto de vida, y fue cuando tu esposo pues fue privado de su libertad de una manera muy abrupta. Entiendo que tenían una relación muy bella, estaban viviendo en Tocuyito mientras estaba lista tu casa de Caracas, y era muy fácil pues entrar y salir, y ese era su lugar de residencia para ese momento. No te quiero transportar hasta ese día, porque entiendo que obviamente es muy crudo, te ha tomado pues mucho tiempo superarlo, incluso imagino que sientes que permaneces todavía en ese proceso, pero aún hoy en día te preguntas por qué te pasó esto, tú que eres tan creyente, tan religiosa, sientes que es una prueba de Dios que te está poniendo para algo. ¿Cómo ves el que a ti te haya tocado particularmente pasar por esto? Bueno, tú sabes, Harry, que ya yo hoy en día no digo por qué me pasó esto. Ya hoy en día no. Simplemente sí siento que sí es una prueba que me tocó vivir, y no solamente a mí, a él, a toda la familia. A toda la familia. Y lo veo más que todo así como una prueba, y me doy cuenta que los milagros existen. Y en eso confío, en que los milagros existen y en que todo va a salir bien en algún momento. La escena de llegar a la cima, a donde vive Marena, abrir las puertas y verla ya ahí, a su mamá, a su papá, a su familia, a sus hermanos, que son un ejemplo de hogar, solidarios, y ella con un profundo susto, un profundo dolor, una incertidumbre de todavía no entender lo que estaba pasando, porque te arrebatan la felicidad sin pedirte permiso. Entonces en ese momento yo creo que Marena estaba tratando de entender qué había pasado, pero me impresionó en ese momento que sí hubo mucho llanto, pero había una Marena serena, una Marena pausada, una Marena tratando de entender cómo ajustar a su vida este nuevo proyecto y tratar de que no pasara por él, sino nuevamente que ella volviera a pasar por este proyecto y dejara huellas. En la circunstancia del secuestro nunca pensé que él iba a pasar algo, siempre estuviste muy segura de siempre eso. Pensé que estaba bien, siempre tuve mucha fe, pero obviamente sí fue una prueba muy difícil, fueron 2 años, 2 largos años, pero hoy en día he madurado esa etapa en mi vida y no pregunto por qué a mí. Ya esa etapa pasó. Cuando a alguien le pasa algo, nunca sabe cómo va a reaccionar. Hay personas que de repente pues, se pueden echar a morir o pueden caer en un periodo de depresión, pero tú
Lo que me llama la atención de esta historia fue la opción que tú tomaste como comportamiento y fue involucrarte en todo el tema de investigación. Tuviste que hacer cosas que probablemente jamás te imaginaste que tenías que hacer o incluso reunirte o conversar personas que nunca te planteaste que ocurriría. ¿Qué te llevó pues siempre por ese camino, además de la fe, el querer involucrarte y el querer tomar parte de primera mano de todo este proceso del secuestro de Richard? Bueno, Harry, realmente no es una opción que yo busqué, sino que los secuestradores querían que yo fuera la negociadora, o sea, que fuera yo. Y bueno, siempre dije, bueno, yo por supuesto que lo hago, pues con tal de verlo en libertad, lo hice. De hecho, tuve que ir a la cárcel modelo de Bogotá, a Villavicencio, a negociar. O sea, fue una experiencia de 2 años de reuniones, de negociaciones. Fue un proceso bien largo y bien complejo. Y cuando estabas fuera de estas reuniones, ¿cómo era tu vida? ¿Tenías pues algún hobby que te hiciera escapar un poco? ¿Dormías bien? ¿Comías bien? Mira, me metí a hacer spinning y jugar tenis. Okay. Y estaba en un grupo de oración de unas amigas bellísimas valencianas que me ayudaron muchísimo. Y bueno, trataba de mantenerme ocupada siempre, de siempre estar haciendo algo. Obviamente no me daba a veces chance de muchas cosas porque cada rato había reuniones y yo me fui a vivir con mi papá y mi mamá de nuevo, los 2 años del secuestro, y si había reuniones y tenía que venir a Caracas, eso era constante, siempre había reuniones, por lo menos una a la semana. Entonces, pero sí, me metí mucho a hacer ejercicio, me ayudó muchísimo el tenis y el spinning. Y finalmente, luego de pues mucha angustia y mucho trabajo de tu parte, una llamada sorpresa llegó y a raíz de eso pues se concretó, digamos, esta liberación, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción al recibir esa llamada, al verdaderamente tener una muestra palpable, física, muy real de que Richard estaba con vida y estaba próxima a su liberación? Bueno, te cuento que esa fue una exigencia que hicimos porque ya había pasado mucho tiempo. Claro. Había pasado mucho tiempo y dijimos, bueno, que él llame para saber si la negociación va y si se le va a dar el dinero a las personas que son, porque fueron 2 años muy difíciles, ¿no? Y sobre todo personas que no tienen palabra y que no te cumplían y que decían una cosa y al final te cambiaban y te decían otra. ¿Sentiste que sentiste que jugaron con tus sentimientos? Sí, muchísimo. Ellos son especialistas en eso. Claro. Tienen un máster en eso. Entonces, yo dije, bueno, la condición es que él me llame por teléfono. Y me acuerdo, estuve esperando esa llamada como por 1 mes. ¿Y tuviste que ponerte dura en ese momento de la negociación? ¿Te dijeron que no iba a darse esa llamada? Ya eso se había llegado a un acuerdo en Villavicencio, pero había que tener la llamada telefónica y me acuerdo que fue un 3 de febrero. Que después desde enero que habíamos ido a Colombia, el 3 de febrero me llamó el jefe paramilitar que tenía Richard, me dijo, aquí le pasó a su esposo. No fueron más de 30 segundos, pero ya teníamos una estrategia de saber si lo que estás diciendo te tienen amenazado o si no estás amenazado, di que sí, di que no. Y ya sabíamos que esta Tenían es la como gente, un código entre ustedes para saber exactamente sí, qué es lo que estaba pasando internamente, ¿no? Claro. Marina está sentada en el sofá, si mal no me recuerdo, marrón o color caramelo de su casa, del estar de su casa, rezándole a Monseñor de Escrivá de Balaguer. Y en ese momento ella me cuenta, por lo que recuerdo, mira, fue el único momento donde sentí flaquear, donde le digo, dame una señal. Y en ese preciso momento, y es donde de alguna manera la reflexión me hace concluir y decir que sí hay una cercanía a Dios, que Dios nunca la abandonó y siempre la llevó cargada. Donde ella le dice, mándame una señal. Y en ese preciso momento ella recibe una llamada y le dicen, 1 minuto que te van a hablar. Y quien le habla es Richard. Y después de eso, pero imagínate, eso fue en febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en julio es que se libera Richard, o sea, pasaron muchos meses. Pero bueno, se sabía que estaba con vida hasta febrero y después hasta junio, finales de junio, que llega la última prueba de vida. Pero a veces pasabas 4, 5, 6 meses sin saber nada. Y ese momento de reencuentro, Marena, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste?
lloraste, no lloraste, porque toda Venezuela pudo pues apreciar ciertas imágenes, pero claro, hay mucho que no se vio y obviamente nadie sabe exactamente qué se dijeron ustedes y cuál fue pues ese reencuentro entre una pareja que abruptamente se separaron por 2 años. Sí, fue un reencuentro muy especial. Te voy a decir una cosa, a mí si me hubiesen dicho que iba a durar 2 años, yo no me lo hubiese imaginado realmente. Y van pasando los días, tú no vas llevando la cuenta, sino que van pasando los días y vives día tras día. Cuando ya se hizo inminente la liberación de Richard, que me llamaron, tienen que irse para Bogotá, todavía no me lo creía. Y cuando apareció y que nos dijeron, ya está volando para el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que estábamos en el DAS colombiano, mi suegra, Mariana, mi hermana, un amiguísimo de la familia, Carlos Ruiz Jiménez y yo, y nos dicen que nos tenemos que trasladar al aeropuerto. Todavía no lo creía. Hasta que no lo vi, no lo creí. Y sí, fue un momento muy especial, un momento único. Y sí, obviamente hubo llanto, hubo emoción, risa. Y me acuerdo que la cara de Marena volvió a ser aquella cara de niña, aquella cara que teníamos cuando jugábamos a soñar con ser felices, cuando podíamos sentarnos en el piso del Colegio Santa Cruz, donde la máxima responsabilidad era estudiar, arreglarnos para la fiesta que teníamos y esperar que nos llamara pues, el muchacho que nos gustaba. Volví a ver esa cara de niña diciendo, volví a nacer, volví a la vida. Luego de este reencuentro, por supuesto, cuando pues, se aplacaron un poco las aguas, ¿sentiste que tu matrimonio renació, que era el momento de formar una familia? ¿Esto lo habían discutido? Realmente no hubo chance de discutirlo, Henry. Realmente Richard apareció, nosotros nos fuimos a vivir afuera y un año, justamente un poquito más de un año, y yo salí en estado a los 2 meses de que Richard estaba liberado. Es una de las reinas más elegantes de los 90 y cambió sus medidas perfectas para traer al mundo 2 hijos. Ahí experimentó nuevos retos además de la maternidad, porque su hijo menor padece una condición que lo acompañará de por vida. Pero como buena madre, Marena defiende y apoya a su cachorro, más allá de la belleza. Hay algo que pasa, no es que es tremendísimo, hay algo más. ¿Tú sabías que había algo más? En la intuición de madre, eso nunca falla.